Perfecto. Bien, vamos a hablar en este caso y el día de hoy sobre lo que es, y lo titulamos, el dominio propio como camino a la libertad del alma. Vamos a leer este pasaje bíblico que está en el libro de Segunda de Timoteo 1:7, que dice: ¿por qué Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Y quiero empezar esta charla del día de hoy pudiendo compartir con ustedes esto. ¿Alguna vez sentiste que reaccionaste de una forma que ni vos entendías por qué reaccionaste así? ¿O que algo dentro tuyo te sabotea cada vez que querés avanzar? Eso tiene que ver con el alma y con qué tan libre o cautiva está nuestra alma. ¿Les ha pasado alguna vez alguna de estas cosas? De sentirte autosaboteado por uno mismo, de reaccionar de una forma en la que uno dice después, ¿por qué yo reacciono así? ¿Verdad que muchas veces tenemos reacciones y respuestas que después nos arrepentimos con el tiempo de reaccionar de cierta manera? A muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Esto no es algo que te va a dejar de pasar, porque esto es algo que debemos de trabajarlo todos los días de nuestra vida. Siempre digo lo mismo, esto no es un milagro que vas a vivirlo hoy y mañana ya no vas a necesitar más nada, no. Esto va a ser un milagro continuo y todos los días de nuestra vida. Porque en el momento en el que nosotros dejemos de trabajar en esto, es en ese preciso momento donde eso va a volver a tomar gobierno de nuestras vidas. Por eso es que cuando empezamos la comunidad de Tribu Visionaria, lo primero que aclaré es de que yo no les iba a llevar un mensaje de un evangelio en el que Dios te va a hacer un milagro y ya tu vida va a estar resuelta, sino de que te íbamos a tratar de trabajar una continuidad sobre operaciones en la que todos debemos de vivir día a día, en la que tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, responsables de las cosas que decimos, responsables de las cosas que hacemos y dejar de culpar a Dios. Porque lo más sencillo que el hombre tiene es, y cuando hablo de hombre y mujer, es el hecho de decir, esto es por aquello, esto es por lo... Y siempre buscamos un pero y un culpable que nos quite la presión de nosotros hacernos responsables de nuestras acciones. Entonces, ahí es el primer punto donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. No podemos querer transformar algo en nuestras vidas si primero no somos responsables de las decisiones que hemos tomado y comprendemos que lo que nosotros vivimos hoy es consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el transcurso de todas nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué a nosotros nos pasan estas cosas? ¿Por qué parecería que de repente yo reacciono de una manera en la que, pongámosle, en una relación matrimonial o de pareja, que es lo más común, ¿verdad? Y si querés laboral también, pero en la que quizás una palabra de alguien o de mi pareja o de un compañero de trabajo o lo que fuere, me afecta tanto y a mí me hace reaccionar de una manera en la que yo no me doy cuenta. Entonces reacciono tarde, me doy cuenta tarde de lo que hice o de cómo respondo, pero ya es tarde.
hay muchas personas que esos instantes no se dan cuenta que les pasan. Y esto no es solamente para gente de afuera de la iglesia y para nosotros quizás como creyentes sentirte superado. No, yo esas son áreas de la vida que superé. Mentira, porque nos pasan a todos, seas pastor, apóstol, arcángel, o un congregante o no congregante, nos pasan a todos. Y estas reacciones que nosotros tenemos, en las cuales no nos damos cuenta, expresan cuán libre y cuán cautiva está nuestra alma. Como dije recién en la pregunta, no nos damos cuenta que muchas veces nosotros nos saboteamos a nosotros mismos cada vez que queremos avanzar. Yo escucho mucho junto con mi esposa personas que dicen, yo voy a avanzar, yo quiero salir de esta vida, yo quiero cambiar mi realidad, yo quiero hacer esto, bárbaro, dale, buenísimo, genial, se puede. Y después se quedan en el mismo lugar. ¿Por qué? Por la cautividad en la que está su alma. Se autosabotean. Esto te lo voy a poner en un caso, si querés, muy moderno, con la famosa palabra relaciones tóxicas. ¿Verdad? Es re moderno y en todo el mundo se usa esa palabra hoy. Esta es una relación tóxica. Y vos ves a las personas cómo sufren en relaciones, lo mal que la pasan. Y le decía a la persona, salí de ahí, no ves que te pasa la vida, se te pasa el tiempo, no ves que no te valoran. Y te dicen, sí, es verdad, voy a salir de ahí, tengo que cambiar esto. Acto seguido, te dicen, ay no, ahora estoy bien con mi pareja porque mi pareja cambió de un día para el otro. ¿Verdad que pasa? Relaciones tóxicas. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque la persona se autosabotea por causa de la falta de libertad que tiene su alma. Ahora bien, el dominio propio es la capacidad de gobernarse internamente. El dominio propio es lo que provoca que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos en nuestro interior. Vuelvo a repetirles. La Biblia dice que Dios a nosotros nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia no dice, al que cree en mí le di dominio propio. La Biblia dice que a todos nos dio dominio propio. Ahora, este dominio propio provoca que nosotros podamos trabajar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Es como tener el timón de nuestra propia vida en las manos en vez de estar a la deriva. Vuelvo al caso que di recién de relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces las personas deciden quedarse en lugares donde no son valoradas, no son amadas, no son respetadas y no son honradas como correspondería? ¿Por qué? Porque no tienen dominio sobre ellos mismos, sino que la otra persona
externa a ella genera un grado de manipulación tan alto que la persona inconscientemente cree que si sale de ahí la vida se termina. Y esto no te lo hablo solamente a nivel relaciones personales, sino también te lo puedo meter en relaciones congregacionales. ¿Sabés la cantidad de gente que está perdiendo propósitos y destinos por estar en congregaciones que lo único que generan las autoridades son manipulaciones en sus vidas, haciéndoles creer que si salen de ahí se termina su propósito, se termina el diseño de Dios con ellos y su destino de vida? Entonces, la falta de dominio propio provoca en nosotros esta cautividad en nuestra alma que no nos permite ser libres. Entonces, no podemos controlar nada de nosotros. No podemos encontrar nuestras emociones, no podemos controlar nuestros pensamientos, porque como dije al principio, accionar sin pensar y después reaccionar significa que no tenés dominio sobre lo que estás pensando y sobre cómo estás actuando. Entonces, si yo no tengo dominio sobre eso, algo lo está dominando. Lo que yo no domino, alguien lo domina. Y si yo no domino en mí algo, algo está dominando en mí eso algo que yo no estoy dominando. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Medio trabalengua, pero es una realidad. Lo que yo no domino, alguien más lo va a dominar. Y si a nosotros Dios nos dio ese dominio propio para poder trabajarlo, para poder ser libres, entonces está en nosotros tomar las decisiones correctas para operar de esa manera. Porque de lo contrario, si yo no tengo dominio sobre esas áreas de mi vida y si yo no trabajo el dominio propio, significa que no tengo el control de mi vida y alguien más la está controlando. Cuando no tenemos dominio propio, el alma queda expuesta a heridas no sanadas, a viejas emociones sin resolver, a impulsos que nos llevan por caminos que no queremos recorrer. Pero cuando empezamos a desarrollar el dominio propio, comenzamos a caminar hacia la verdadera libertad interior, hacia un alma sana, firme y alineada con lo que realmente deseamos vivir. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir lo que Dios quiere que vivamos en nuestras vidas, verdad? Yo conozco a cada uno de los que están conectados hoy y estoy seguro de que todos quieren vivir cosas buenas. Ninguno quiere vivir algo malo en su vida y decir, ah, no, yo la verdad que hoy quiero vivir algo feo. No sería lógico para nadie querer vivir algo feo. No, si sabes que sí, hoy sí voy a vivir algo feo porque tengo ganas de vivir algo feo. No, todos queremos vivir cosas buenas. Ahora bien, ¿por qué queremos vivir cosas buenas? Porque quien nos creó para nosotros siempre pensó bien. Porque en el ser humano, cualquiera sea, y por más que esté cautivo en su alma y en sus pensamientos, siempre va a tener ese anhelo de poder vivir algo bueno. Porque la esencia del hombre es vivir bueno
y vivir bien, porque la esencia del que nos creó es buena. Y como quien nos creó pensó bien, por más que nuestras acciones nos lleven a malos resultados, vamos a querer vivir lo bueno, aunque nuestra vida no lo refleje. Pero ahí está la cuestión, en cuando nosotros con nuestro dominio propio tomemos las decisiones correctas para poder vivir lo que queremos vivir en base a lo que Dios nos dijo o Dios creó para nuestras vidas, sea cual sea nuestro propósito. Porque vivir en el propósito nos hace vivir en libertad. Hace un tiempo le dije a alguien, ¿no les pasa que cuando ustedes hacen lo que les gusta se sienten plenos? Pero acto seguido, cuando volvés a tu rutina, esa plenitud se va apagando. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro diario vivir no condice con aquello que nosotros queremos vivir, con el propósito de vida que tenemos. Entonces, cuando nosotros podemos alinearnos a ese propósito de vida y hacemos lo que estamos seguros que tenemos que hacer, en nosotros nos genera una emoción o un sentimiento de plenitud, de alegría, de sentirme satisfecho, de sentirme hecho, porque decir, hice lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque tuviste el dominio para decir, yo voy a tomar esta decisión para caminar en base a esto. La pregunta que me hago y que quiero meterme eso por este tema es qué es el alma. Porque hemos hablado mucho tiempo de cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué realmente es el alma? El alma es nuestra parte emocional, mental y volitiva en donde habitan nuestros sentimientos, pensamientos, recuerdos, decisiones y aún nuestras heridas. Si el alma está herida o desordenada, muchas veces no podremos avanzar ni disfrutar la vida con paz, incluso si todo parece estar bien por fuera. ¿Saben la cantidad de personas que conocemos que lo tienen todo y no pueden ser felices? ¿Por qué? ¿Verdad que el estereotipo de éxito en la tierra y en las sociedades, tenés un auto, tenés una casa, tenés plata y tenés negocios, sos una persona feliz porque lo lograste todo? Y dentro de las congregaciones es, tenés un ministerio, tenés una iglesia, tenés seguidores, tenés gente, estás alcanzando el llamado, entonces sos feliz porque estás viviendo una vida plena. Son los estereotipos de éxito que tenemos. Pero entonces, ¿por qué? Personas que no son cristianas, pero que supuestamente llegan al escalón de éxito, después se terminan suicidando, después terminan viviendo vidas totalmente vacías. Testimonios de pastores que se han suicidado hay cantidad, que han vivido y viven hasta el día de hoy en una depresión total, hay cantidad. Pastores que tienen que vivir empastillados
por causa del estrés, de la ansiedad, de problemas mentales. No es que eso es éxito. No es que eso es vivir una vida libre. No es que si yo alcanzo esa barrera, entonces estoy viviendo una plenitud total en mi vida. No, porque podemos alcanzar por fuera el éxito, pero por dentro vivir cautivos y esclavos. Por eso es que es tan importante el dominio propio, porque eso es lo que nos lleva a vivir una vida libre, una vida que nos lleve a tener paz, una vida que nos lleve a tener y a reflejar esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Cuántos podemos decir verdaderamente, yo vivo una vida totalmente en paz? ¿Verdad que ni aún yo hoy lo puedo decir porque hay días que me estresan las situaciones? Hay días que digo, bueno, voy a reflejar a Cristo y no funciona. Hasta Moisés le chifla el moño y no funcionan las cosas. Y voy a decir, me equivoqué. Estamos tan, a ver qué palabras puedo decir. Nos han hecho creer tanto como sociedad que no podemos demostrar nuestras falencias porque si mostramos nuestras falencias, ¿verdad? Somos débiles. Entonces, esas falencias delante de la gente nos hacen personas no creíbles. Cuando Jesús dijo, chicos, vengan a mí tal cual son, sin querer demostrarme nada, tal cual son. Por eso es que es tan importante vivir una vida libres de caretas, libres de falsedades, porque es lo primero que nos hace vivir una vida en paz. La otra vez hablaba con una persona y le decía, ¿sabes por qué muchas veces los pastores de la iglesia tienen que tomar pastillas para poder estar tranquilos, para descansar? Porque es tanto lo que tienen que demostrar y quieren demostrar que no pueden tener paz mental. Entonces, no, yo tengo que demostrar un estatus y un estándar. No tenés que demostrar nada. Sos una persona que tiene errores como cualquiera. Un líder no es perfecto, es un imperfecto que le creyó a Dios, que ayuda a otro a encontrarlo. Y el otro día escuché una frase de alguien que me gustó mucho y es de Lucas Consley, que dijo, el Evangelio y la esencia del Evangelio no es riquezas, no es bienes, no es exitismo. La esencia del Evangelio es un pobre que encontró pan y le dijo a otro pobre y hambriento dónde encontró su pan para comer. Y fue una frase que la escuché de pasada, creo que en un reel mientras hacía cosas y dije, qué buena frase. Porque no estamos hablando de que hay que vivir en pobreza. No estoy diciendo eso para que servir a Dios, entonces tiene que ser pobre. No, no digo eso. No me refiero a eso. Pero me refiero a que muchas veces nosotros, por causa de no tener dominio en nuestras vidas, queremos demostrar y demostrar. Y ese demostrar continuo, lo único que provoca es una cautividad en nuestra vida. Porque vivimos pendiente a lo que la gente cree, dice o le parece de mí, en vez de vivir una vida en paz, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer
y por lo que fuimos creados. Todos en la vida tenemos y fuimos creados por algo. Y muchos de nosotros en el transcurso de la vida fuimos heridos. Y esas heridas están en nuestra alma. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos también en nuestra alma. Yo no puedo trabajar en mi alma mentira. Nuestras decisiones nos ayudan a trabajar con ella. Dios es el que sana, pero yo decido accionar. ¿Y cómo yo sé si mi alma está cautiva? Les voy a dejar algunas señales sobre esto. Reacciones desmedidas o fuera de control ante ciertas situaciones. No, no sabe lo que hice. Me peleé con mi esposo, con mi esposa y le tiré un plato por la cabeza. No, no sabe lo que me pasó en mi trabajo. Tal persona me dijo tal cosa y reaccioné mal. Señales de que nuestras almas están cautivas. Miedos que nos paralizan. ¿Conocés personas que se paralizan por el miedo? No, esto. Y no saben qué hacer ante ciertas situaciones. Señales de que el alma está cautiva. Culpa constante o necesidad de complacer a todos. Nos vamos desde el extremo de personas que se sienten totalmente culpables por todo a personas que viven queriendo complacer a todos y se olvidan de ellos mismos. Manifestaciones de almas cautivas. Sentimientos de que no podés soltar, aunque quieras, sea odio, rencor, tristeza profunda, y la lista podría seguir. Decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. Relaciones que se repiten de forma tóxica. Sensación de vacío, aunque lo tengamos todo. Cuando el alma está cautiva, lo exterior puede brillar, pero lo interior duele. Y la clave para sanar y avanzar es justamente el dominio propio. Por eso dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? En la práctica, ¿verdad? El dominio propio es aprender a responder y no a reaccionar. Una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. Es pausar antes de explotar. Es elegir con conciencia lo que antes hacías por impulso. Es decir, no necesito esto, aunque me tiente. No voy a hablar ahora, aunque esté enojado. Y voy a cuidarme, aunque nadie me vea. Cuando yo empiezo a trabajar en mi dominio propio, varias de estas cosas que te estoy nombrando, empiezo a tenerlas en mis prioridades, porque son cosas que me van a ayudar a sanar. La otra vez mi esposa, donde estudió, tuvo que pasar una situación no muy linda por
temas de ideología, ¿verdad? Que quisieron imponerles que no van al caso. Y en medio de esas ideologías ella expuso su creencia y la atacaron casi de todo el curso donde ella está estudiando por causa de exponer su creencia y en lo que ella cree. Ella tenía dos opciones, como quien dice, o mandar a todos a freír churros, como decimos acá en Argentina, y reaccionar mal, o quedarse callada y dejar que el momento pase. Y ella tomó la decisión de quedarse callada y dejar que el agua corra. Y cuando una persona del curso le preguntó por qué no reaccionó, ella le contestó, porque si yo reaccionaba en ese momento, hubiese reaccionado de una manera incorrecta. Y si yo reacciono de una manera incorrecta, eso me hiere a mí. Entonces, preferí callarme y dejar que el tiempo pase para después poder hablar en el momento que haya que hablar. Y cuando a mí el enojo por el ataque que recibí por mi creencia no me domine para responder desde ese lugar, sino desde un lugar correcto, que sea mi reacción y mi respuesta. Eso es trabajar dominio propio. Eso es reaccionar correctamente, como tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas. Por eso en nuestra vida todos los días vamos a tener diferentes tipos de pruebas que nos van a llevar a ver cuán grande y cuánto es el trabajo que estamos realizando con nuestro dominio propio. Cuando hablamos enojados, no hables enojado. Mejor deja que las cosas pasen. No reacciones impulsivamente en el momento. Cuídate cuando nadie te vea. No hagas lo indebido cuando nadie te vea. Porque sí es verdad, quizás nadie te vea haciendo lo indebido, pero eso expone lo cautiva que está tu alma. Por eso te vuelvo a repetir, muchas veces nosotros nos hicieron creer que tener iglesia, que tener seguidores, o tener plata y tener casas es señal de estar bien. Eso no significa nada. Eso no es señal de nada, porque por fuera puede estar todo muy lindo, pero ser una pantalla para que no se exponga visiblemente ante los ojos de las personas cuán heridos y tan cautivos estamos por dentro. Pero ojo, porque no se trata de reprimirnos. No es que nosotros tenemos que reprimirnos. Yo no hablo de que acá tenemos que vivir reprimiéndonos, ¿eh? No, no. No me refiero a eso, porque no nos podemos ir de un extremo al otro. Algunos se van de un extremo al otro. No se trata de reprimirnos, ni de vivir con miedo diciendo, ay, ahora no puedo hacer esto, ay, ahora no puedo hacer esto. No, no podemos vivir así. Sino que debemos de aprender a liderarnos interiormente. ¿Sabés la cantidad de gente que escucho? Quiero ayudar a sanar a mi mamá, quiero ayudar a sanar a mi papá, quiero ayudar a sanar a mi familia, a mi hermano, a mi hermana. Primero sanate vos, porque no vas a poder ayudar a sanar a nadie si primero no trabajaste en sanar vos mismo.
Nunca vamos a poder llevar a nadie a un lugar donde nosotros no llegamos primero. La libertad del alma empieza cuando dejamos de estar gobernados por lo que sentimos. Tu alma se libera cuando dejas de ser esclavo del enojo, del miedo, del pasado, de la opinión de otros, de la necesidad de tener el control, de la ansiedad, de la dependencia emocional. Y eso empieza cuando decidís trabajar tu dominio propio día a día. ¿Cuántos hemos sido esclavos del enojo? No hace falta que me digan yo, ¿no? ¿Verdad? No quiero que nadie me diga yo fui esclavo del enojo, no, no hace falta eso. Pero ¿cuántos hemos sido esclavos del enojo en nuestra vida? Y nos hemos ido a dormir enojados y nos han pasado años enojados con personas, meses, tiempos, enojados con gente. No, a este no lo puedo ni ver. ¿A qué no? Yo no lo puedo ni ver. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Sabes que eso no habla de la otra persona? Eso habla de uno mismo. Siempre suelo decir una frase, quizás estos no sean omit, mejor dicho, no sean esos mit, ¿verdad? Que, hey, mi hermano, todo te va a ir bien en la vida, adelante, que, que hagas lo que hagas, vas a prosperar y vas a crecer. No, quizás estas reuniones que yo les estoy compartiendo son reuniones que te confronten mucho y que te hagan chocar contra una realidad. Pero te puedo asegurar que te estoy brindando herramientas que te van a ayudar a sanar y a crecer. Y que después que te va a ir bien, te va a ir bien porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien, nos va a ir bien. Pero nos puede ir bien en la vida sin estar sanos, sino disfrutarlo. O irnos bien en la vida estando sanos y disfrutando lo bien que nos está haciendo. Pero para eso tenemos que empezar a sanar. ¿Cuántas veces vivimos con miedo? ¿Cuántas veces vivimos atados a nuestro pasado, a la opinión de la gente? ¿Cuántos años vivimos atados a la opinión de la gente? Yo conozco personas con muchos talentos que nunca explotaron sus talentos por miedo a qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, qué van a creer de mí. Que la gente crea lo que quiera. Por eso es que es tan importante trabajar nuestra libertad. Porque vos nunca vas a poder tener dominio sobre lo que la otra persona crea, piense o le parezca. Nunca. Pero sí tenés dominio sobre lo que vos decidas hacer, hacia donde vos quieras ir y en cuánta libertad vos quieras vivir. Porque Dios nos creó libres, no nos creó esclavos. Quiero hacerte hoy algunas preguntas para que las tengas ahí, ¿verdad? Y empieces y puedas reflexionar y podamos reflexionar juntos en esta situación. Hay emociones que estamos tomando y que están tomando las decisiones por mí.
hay emociones que están tomando decisiones por mí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que una emoción toma decisiones por mí? Y yo te voy a dar un ejemplo de mi propia vida. ¿Saben que hace un tiempo atrás yo no quería, digamos, hacer reuniones o meterme en este tema por ahí de discipular gente o de trabajar así como estamos haciendo hoy? Por el qué dirán. Y saben que me dijo mi esposa algo que me hizo reaccionar. Y es, Samuel, ¿cuántas veces han hablado de vos? Muchas, le digo. Me dice, ¿con razón o sin razón? No, sin razón. Me dice, sin razón, me dice, sí. Y entonces me dice, si no tenían razón ya hablaban. Me dice, y me causó gracia porque ella me lo da como un ejemplo y me dice, por lo menos dales para que hablen, entre comillas, con razón, pero no te limites por lo que la gente diga. Y que hablen de lo que haces y no de lo que no haces. Y le dije, tenés razón. Entonces, de ahí nació todo esto de tribu visionaria y demás. De ahí nace todo este movimiento que hemos empezado a trabajar. Pero te muestro con mi propia vida, quizás como un líder religioso, digamos, influyente, si querés o no, eso depende de cada uno, como lo vea. Como aún quizás teniendo ciertos, no sé, rangos ministeriales, aún así somos dominados y muchas veces nuestras emociones toman decisiones por mí. Porque yo decidía por causa de mi emoción y lo que yo sentía, y no por lo que yo realmente quería hacer. Y esto se evalúa a cada área de tu vida. Porque ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es para lo que Dios te creó? ¿Por qué no lo estás haciendo? No, por miedo. Entonces, ahí estás teniendo una emoción que toma una decisión por vos. ¿Se dan cuenta? Yo lo estoy haciendo práctico a esto, ¿eh? Quiero que sea práctico para que lo podamos entender y sea lo más claro posible para todos nosotros. ¿A qué situaciones les estoy entregando el control de mi paz? ¿Qué es lo que a mí me quita la paz? ¿Qué situaciones yo le entregué el total control de mi paz? ¿Qué es aquello que repito, aunque yo sé que me hace mal? Quizás una relación, quizás conexiones, quizás reacciones, quizás pensamientos, quizás lo que veo, quizás lo que hablo. ¿Qué es aquello que yo repito, aunque yo sé que eso me hace mal? ¿Estoy culpando a otros por cosas que en realidad yo debería trabajar en mí? Esto sucede mucho, estas respuestas, bueno,
son para todos los casos, pero por ahí nosotros muchas veces hablamos con matrimonios y pasan estos casos de decir, no, yo soy así por él. No, soy así porque vos querés ser así. No, yo reacciono así por esto. No, vos reaccionás así porque vos querés reaccionar así. La otra persona puede ser lo que sea, pero uno es el que decide cómo uno reacciona. A menos que, como les dije recién, nuestra alma esté cautiva y no tengamos el dominio propio para decidir por nosotros mismos lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Estoy viviendo en libertad o en reacciones automáticas? ¿Mi carácter y emociones reflejan dominio propio o reflejan un caos interior? No son preguntas fáciles, pero sí son necesarias si queremos sanar y avanzar. Estas preguntas que yo te acabo de hacer son preguntas que son difíciles de responder aún para uno mismo. Porque para las personas es fácil querer correr, como dije al principio, de la responsabilidad. Pero responder estas preguntas que yo les acabo de hacer son preguntas que tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones para poder responderlas de manera consciente. Hay otros pasajes bíblicos que hablan en base a todo esto. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto está en Proverbios 25-28. Cuando no hay dominio propio, somos como una ciudad sin protección. Todo entra y todo nos afecta. Yo soy el que permito que a mí las cosas me afecten. Cuando yo no tengo las riendas de mi vida, cuando yo no domino sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, cuando no domino y tengo el timón de mi vida, entonces cualquier cosa me va a afectar. Porque yo no tengo el control necesario para poder contrarrestar eso. Por eso es que yo necesito tener el control de mi vida, porque eso es lo que a mí me libera. A nosotros como humanos, como seres humanos, como personas, nos libera. Si yo tomo decisiones correctas y yo soy el que da permiso a que algo a mí me hiera o no, eso me libera. Porque a mí me libera no darle permiso a que una palabra incorrecta lastime mi alma. La otra vez le decía a alguien, vos esperás que las personas reaccionen como vos querés que reaccionen. Y las personas no reaccionan así porque son malas. Las personas reaccionan porque son inconscientes. Porque reaccionamos y respondemos automáticamente y de forma inconsciente, sin conocimiento. Entonces no conozco, hablo porque me parece y pensamos que hablar es gratis y hablar no es gratis, señores, mentira, hablar tiene precios, hablar tiene pagas. Lo que yo hablo tendrá un costo que tendrá que pagarse. No se piensen que ir por la vida hiriendo, lastimando, no tiene paga, porque eso se paga. Ahora, yo lo hago inconsciente. Las personas lo hacen de una manera inconsciente. No tenemos la luz y la claridad
para nosotros poder hablar de estas cosas. Vuelvo a repetirles, muchos de nosotros por causa de la cautividad de nuestra alma reaccionamos, hablamos y decimos cosas que después nos damos cuenta con el tiempo que las dijimos y que están mal. Y si nosotros, que en teoría tenemos luz, reaccionamos incorrectamente, reaccionamos fuera de los diseños de Dios, ¿qué podemos esperar de alguien que, digamos, ni siquiera todavía tiene esta claridad? Si nosotros reaccionamos de forma inconsciente y muchas veces yendo todos los domingos a la iglesia, levantando la mano y adorando, nuestra alma aún así está cautiva, ¿qué podemos esperar de aquellos que ni siquiera lo están? Entonces, cuando yo empiezo a vivir una vida consciente de esta realidad, yo ya empiezo a provocar que en mi vida lo que alguien diga o piense, y yo no voy a permitir que esto me hiera, porque Dios de mí pensó bien. Dios a mí me creó perfecto, Dios a mí me creó con un plan divino. Dios pensó bien de mí, Dios a mí me creó sano, me creó íntegro. Hasta la ciencia se ha dado cuenta hoy que muchísimas enfermedades provienen de heridas insanas del alma, como los problemas en los huesos, que son por falta de perdón. Y la lista sigue. Eso lo sabe mucho Romy. Eso sí, Romy tiene mucha más, está mucho más interiorizada en esos temas que yo. Pero aún la ciencia ha demostrado que muchas enfermedades vienen de causa de heridas que no han sido sanas en nuestra alma. Y que cuando nuestra alma sana y perdonamos acto seguido, hay sanidad en nuestro cuerpo físico. ¿Se dan cuenta qué importante es ser libres? Porque la libertad aún provoca sanidad en nuestras propias vidas. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Solo con la verdad, con sinceridad hacia nosotros mismos, podemos iniciar un proceso real de libertad. La pregunta es, ¿quién da esta libertad? La verdadera libertad del alma viene solamente de Dios, pero Él no nos anula ni nos obliga. Él lo que nos da son herramientas, dirección y nos invita a caminar con Él, paso a paso, en un proceso de transformación. Yo decido dar los pasos y yo decido usar las herramientas que Él nos da. ¿Saben la cantidad de personas a las que Dios le ha hablado que no hacen nada con lo que Dios les dijo? Hay un montón, mucha gente. ¿Cuántos hombres y mujeres decidieron creer más a que no iban a lograr nada que a lo que Dios les dijo? Esto es un proceso. Esto no es algo que lo voy a vivir de la noche a la mañana, es un proceso.
Van a pasar días malos, van a pasar días malos. No te voy a mentir, no te voy a decir, ah, sí, ahora si entendés estas herramientas, mañana tu vida va a ser color de rosa y todo te va a ir recontra bien. No, vas a pasar días malos, sí, te lo adelanto, los vas a pasar. El tema es que ese día malo va a ser la prueba para ver si realmente tomaste las herramientas correctas cuando Dios te direccionó y te habló. Porque en ese día malo empezás a ver el proceso de sanidad que hay en vos. ¿No ha pasado, no les ha pasado que hay procesos y ciclos en su vida que se repiten y que dicen, otra vez tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar otra vez lo mismo? Sea con esta persona, con la otra. La persona puede cambiar. Hoy puede ser Pedro, mañana Juan y después Andrea y Jorge. La persona puede ser distinta, pero la situación va a ser la misma, con diferentes personas, pero la situación es la misma. ¿Por qué? Porque un ciclo no se puede cerrar hasta que no haya un aprendizaje de por medio para que ese ciclo no se repita. Y esto es algo académico. Uno no pasa de grado hasta que no responde correctamente los exámenes que tiene que responder. Y esto también es algo que pasa en nuestro diario vivir. Los ciclos no se pueden cortar hasta que yo no doy el fruto correcto que Dios está esperando. Dios viene a buscar los frutos y el árbol da frutos, buenos o malos. Y si el árbol no da fruto, es porque entonces el árbol está enfermo. ¿Se dan cuenta la importancia de trabajar nuestro dominio propio? Porque eso nos libera y aún provoca que ciclos en nuestras vidas se rompan. Dios nos direcciona para que caminemos paso a paso en un proceso de transformación, pero de transformación real. Ya no es tiempo de vivir esa transformación ficticia. No necesitamos vivir esa transformación mentirosa en la que hoy me levanto y voy a estar todo bien. No, no. Vivamos una transformación real. Una transformación que nos libere y que nos sane, pero de manera real. Dios no es religión vacía, es una relación real y constante. Y en esa relación nos muestra quiénes somos realmente y cómo sanar lo que nos y cómo sanar lo que nos impide avanzar. Él hace su parte, liberarnos, sanarnos y transformarnos, pero nosotros hacemos la nuestra. Ser valientes para mirarnos y trabajar nuestro carácter, ejercitar el dominio propio. Y si todavía no conoces a Dios personalmente, este camino puede ser el inicio de una conexión profunda con aquel que te creó con un propósito y que te creó para que vivas una vida de libertad. Necesitamos vivir una vida en libertad, gente. Trabajar el dominio propio no es fácil, pero es posible. Y sobre todo vale la pena. Es el camino por el cual dejas de vivir dominado por heridas o emociones y empezás a tomar decisiones alineadas a tu propósito. Es el proceso donde aprendes a conocerte, sanar y guiarte con sabiduría y con amor.
Y yo les quiero hacer una pregunta hoy y es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros tenemos palabras de Dios en nuestras vidas? Hay palabras de Dios en nosotros, en todos. Todos tenemos un propósito en la vida y si no lo conocemos, entonces hay que trabajar para conocerlo. Pero no conocer el propósito habla de cuán cautivo yo todavía estoy. Pero si yo conozco mi propósito y no vivo mi vida alineada a ese propósito, entonces lo único que estoy haciendo es perder tiempo y no vivir una vida de plenitud. Si Dios te dijo que seas un predicador, entonces capacitate para ser un predicador. Si Dios te dijo que seas un adorador, entonces capacitate para hacerlo. No te estoy diciendo que hagas locuras, que te salgas a vivir del ministerio porque te parece, no, porque eso depende de una dirección de Dios directamente. Pero que tengas la conciencia y la claridad de cómo llegar al destino, porque para eso Dios nos creó de manera estratégica. Porque desde donde vivo hoy yo, hacia llegar al lugar al que Dios quiere, hay un proceso y escalones que ir subiendo. Pero yo nunca voy a llegar al punto final si primero no paso por los lugares por donde primero tengo que pasar. Saben que hay un problema muy grande y es que muchas personas quieren ser algo sin pasar el proceso. Entonces terminan no siendo nada. Ustedes no tienen, yo conozco muchos adoradores, músicos, cantantes, que tendrían que tienen mucha voz, que tienen mucha gracia de Dios y que solo se han quedado en sus casas con una guitarra, dejando morir esos sueños internos de ellos. Y que les he preguntado, ¿y por qué lo hiciste? Y me han dicho, porque no podía hacerlo. Y le dije, no, no es que no podías hacerlo, es que nunca tomaste las decisiones correctas para alcanzar ese cometido, porque podrías haberlo hecho y vivir por ello. El tema es que no tomaste las decisiones correctas para alcanzarlo. Y tu miedo al fracaso te paralizó para no ir camino hacia ello. Y se acuerdan lo que les dije al principio, a muchos de nosotros nuestras emociones provocan que tomemos decisiones que aún nosotros mismos no queremos tomar. Y las tomamos por las emociones y no por lo que nosotros queremos. Claves para desarrollar dominio propio y libertad del alma. Una, conciencia. Reconocer qué es lo que nos domina. Lo que uno no reconoce no se puede sanar. Si yo no reconozco algo, no puedo sanarlo, es imposible. Cuando yo estudiaba coaching, me gustó mucho una frase que me dijeron que es en relación a esto y es lo que yo no visualizo y le pongo nombre, eso domina mi vida. Pero cuando yo lo visualizo y le pongo nombre, entonces yo puedo empezar a dominar sobre eso. Porque sé contra qué voy a estar peleando y cómo puedo trabajarlo. Por eso es que es tan importante
el tema de visualizar y reconocer aquello que está dominando mi vida. Porque mientras no lo reconozca, no voy a poder sanar. Pero para eso necesito esta primer clave que es conciencia. 2, responsabilidad. No culpes más al otro ni busques culpables. Vos sos el responsable de cambiar, nadie más que vos. Dios nos dio el dominio propio para tomar la decisión de cambiar. Salgamos de esa idea de que Dios lo va a hacer solo y ya está. No, no, no. Dios lo va a hacer, sí, Dios tiene el poder, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Pero vos sos el que tiene que tomar la decisión de cambiar, porque Dios no la va a tomar por vos. Y para tomar esa decisión hay que ser responsables. 3, rutinas saludables, cuidar el cuerpo, la mente y las emociones. Todo esto nos conecta. 4, una relación con Dios. Hablarle, pedirle ayuda y dejar que Él nos muestre aquello que no podemos ver. Esto es fundamental, porque hay cosas que se escapan a nuestros ojos. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Hay cosas de nuestra vida que ni nosotros mismos sabemos que están ahí y que la única forma de verlas es con que Dios nos permita ver las que están ahí. Y que nosotros es nuestra decisión permitir que Dios nos muestre. Pero para eso necesitamos una relación con Él. Y número 5, paciencia. Esto no es de un día para el otro. Pero cada paso que demos cuenta. Esto no vas a salir mañana a decir tengo una vida sana, ahora soy una persona libre. No. Porque esto es un proceso y es un trabajo continuo. Pero cada paso que demos camino a nuestra libertad va a valer oro. Y cuenta mucho. Porque es el paso que estés dando, es un esfuerzo muy grande que estés haciendo. Porque es de valientes tomar estas decisiones y reconocer y decir, realmente necesito ser libre. Realmente necesito vivir una vida de libertad, necesito a Dios. Necesito a Dios para ser libre de mis emociones. Pero para esto se necesita paciencia. La libertad del alma no se trata de no tener batallas, sino de tener dominio sobre quién sos en medio de ellas. No estás solo en este camino. Todos tenemos áreas que ordenar. Pero si hoy decidís empezar, estás más cerca de esa versión de vos que siempre quisiste ser. Libre, sano, firme y lleno de propósito. Mis amados, quería compartir esta charla con ustedes. Espero haya sido de bendición para ustedes y para todos los que vean este video, porque lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Como les dije, quizás este canal que yo hoy estoy usando por este medio
no sea el típico mensaje evangélico de que todo nos va a ir bien en la vida, sino que nos confronte con una realidad, pero una realidad que nos haga vivir una vida sana real. Porque necesitamos ser libres de una manera real y vivir una transformación real y no ficticia. ¿Saben por qué las personas muchas veces congregan y después, porque las cosas les va mal, desaparecen de las iglesias? Porque nunca vivieron una transformación real, porque no permitieron que Dios genere en ellos una transformación real, porque Dios no nos buscó perfectos, Dios nos amó siendo imperfectos. Imperfectos los vamos a hacer siempre, pero imperfectos caminan hacia una transformación creyendo que Él es el que nos liberta. Así que mis amados, vamos a orar para terminar esta noche. Señor, Dios mío, te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento que hemos compartido con cada uno de los que han estado conectados. Señor, bendigo sus vidas y aún bendigo la vida de aquellos que vayan a ver esa transmisión en diferido y hacia donde llegue este mensaje, Señor. Que, Señor, estas palabras que hemos compartido hoy puedan ser luz, traer claridad, traer comprensión y entendimiento de libertad y de la importancia y la herramienta de libertad tan grande que has traído para nuestras vidas, que es el dominio propio que nos has entregado. Señor, la importancia y el efecto tan liberador que tiene esa llave que tú nos has dado de dominio propio. Ayúdanos a trabajar en él. Ayúdanos, Dios mío, a que cada proceso de nuestra vida, cada situación, Dios mío, que nos ha tocado vivir hasta el día de hoy, Señor, sean momentos que queden en el pasado y que de hoy en adelante podamos, Señor, por causa de este entendimiento, vivir vidas de libertad y de procesos de libertad. Que, Señor, la mentira que ha sido tanto tiempo establecida en nuestra mente de no poder alcanzar nuestros sueños, de no poder alcanzar los planes que tú predestinaste para nuestras vidas, Señor. Señor, que esa mentira del diablo quede anulada en cada uno de nosotros. Te pido, Dios mío, que hagas una obra poderosa en nosotros. Hoy disponemos nuestras vidas y disponemos nuestro corazón a rendirnos a ti para que tú hagas una obra poderosa en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir en este dominio propio, a trabajar este dominio propio, a que cuando nos cansemos, Dios mío, danos las fuerzas para poder seguir adelante. Señor, que aunque en nuestra vida quizás no veamos grandes resultados, Señor, a darnos la energía y la fuerza para seguir manteniéndonos de pie. Señor, entendiendo que no fue tiempo perdido, sino que fueron procesos que fui pasando, que me están llevando cada vez más a vivir una vida de plena y completa libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, los bendigo y me alegro de que estén ahí del otro lado. Los bendigo, bendigo a los que han estado conectados y también bendigo a aquellos que van a ver en diferido esta transmisión.